Vamos a tener que excusar a uno de los panelistas, porque es Adolfo Mendoza, el parlamentario boliviano, que tuvo problemas de vuelos. También estamos esperando que se incorpore el compañero Juan Andrés Lago, que lo vimos por acá, pero está desaparecido en acción, parece. Y vamos a partir entonces en este bloque número 4. Este bloque número 4 se denomina Movimientos y Redes Populares y Alternativas al Modelo de Desarrollo Capitalista Neoliberal. Y los temas son diplomacia de los pueblos, agendas de luchas sociales, integración latinoamericana y caribeña, CELAC social y otros espacios de articulación desde los pueblos del sur. Y aquí tendríamos como panelistas a Juan Andrés Lagos, un periodista chileno, miembro del Partido Comunista de Chile, Adolfo, pero que no está, el compañero Miguel Ángel Mejías de Honduras, del sindicalismo del sector público hondureño, nuestra amiga, compañera peruana Aida García Naranjo, mejor conocida como La Mocha, y a mí me va a tocar moderar este panel. Para introducir los temas, hay un par de preguntas provocadoras, dicen algunos, otros las llaman gatilladoras, y aquí en este caso, en el bloque 4, las preguntas son dos, básicamente. Una, ¿por qué es más importante hoy impulsar formas nuevas y diferentes de articulación e integración en América Latina y el Caribe? Comente y evalúe la participación o no de su organización en un espacio de articulación de los pueblos. De hecho, un dato de la causa que fue planteado en el anterior panel es que frente a los grandes desafíos que tenemos, frente a esta crisis global, sistémica, que tiene componentes políticos, militares, culturales, climáticos y de todo orden, tenemos dos dramas. Uno es la carencia de alternativas. No hemos sido capaces de construir una alternativa a los modelos de desarrollo impuesto al término de la Segunda Guerra Mundial, pero como decía Mocha, la verdad es que el extractivismo viene desde los tiempos de la colonia hasta nuestros días. Y el otro drama que tiene el mundo de la izquierda es que tenemos una izquierda fragmentada, atomizada, dividida, y en gran parte por responsabilidad de la propia izquierda. Estos de repente purismos ideológicos, muchos tenemos mucha energía para hablar de la unidad a partir de la diversidad, pero la verdad es que eso habitualmente se queda en el discurso, porque si hay algo difícil en el mundo de la izquierda, y eso en Chile lo sabemos y en Perú también, y en Honduras también, por supuesto, es la incapacidad que hemos tenido los movimientos sociales, políticos, medioambientalistas y de todo orden, de articularlos en una fuerza común, porque al margen de las distintas singularidades, de las reivindicaciones de cada movimiento político, social, medioambiental, tema de diversidades, etcétera, nosotros todos tenemos un objetivo común, y el objetivo común es la construcción de un mundo mejor, un mundo alternativo, un mundo en que el capitalismo ya no sea el que ordene el modo de vivir a nivel mundial, sino que seamos capaces de vivir en países soberanos, autónomos, independientes, libres del neocolonialismo, etcétera, del imperialismo. Y la pregunta, por lo tanto, es del todo atingente. ¿Cómo somos capaces de construir alternativas y, sobre todo, si tenemos la capacidad o no de articularnos en una gran fuerza social, política, popular, antiimperialista, que nos permita generar lo que llamaba Alberto Royo, lo compartimos plenamente, una correlación de fuerzas que permita disputar el poder? Entonces, vamos a darle la palabra a la compañera Mocha. 10 minutos, Mocha. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es un gusto estar con todas y todos ustedes. Un agradecimiento especial al conjunto de organizadores. Creo que es muy importante plantearse el tema de la integración. El tema de la integración de América Latina y el Caribe, el tema de la integración de los pueblos, el tema de la integración de los movimientos sociales, es un tema que está en agenda hace muchísimos años. Tantos años que el primer organismo de integración que se produce en América Latina y el Caribe es la ALADI, la Asociación Latinoamericana de Integración, cuya sede se mantiene hasta ahora en Montevideo.
sede en donde está también el Mercosur. ¿Qué tenemos que decir, sin embargo, frente a esta situación de la integración? Uno, que han habido intentos de integración diversos, para que no planteemos o no pensemos que este es un primer momento de la agenda y que es la primera reunión en que nos planteamos este tema. Nosotros a la fecha tenemos un total de 22 organismos y mecanismos de integración. El primero ALADI, el último CELAC, para que tengamos una idea clara de estos esfuerzos. Está acá el director de la TINDAD y efectivamente estamos preparando un informe, hay un informe ya preparado sobre el detalle de estos mecanismos y organismos. Para que tengamos una idea sencilla, un mecanismo es un espacio de diálogo, es un momento de acuerdos, es un momento de encuentros, es un momento de declaraciones, y un organismo es una instancia que tiene una secretaría ejecutiva, que tiene una sede, que tiene representaciones formales de los estados, que es permanente, que tiene carácter permanente, que logra institucionalizarse. Es decir, en América Latina no se ha logrado eso con el conjunto de mecanismos, y hay instancias que se mantienen como mecanismos y otras que se mantienen como organismos. De los ejemplos que hemos puesto, un organismo es ALADI, tiene una existencia de 65 años. Ahora, el 18 de febrero, cumplió 65 años en ese proceso como instancia de integración. Un mecanismo es la CELAC, ¿no?, que se funda en el 2010 y que por supuesto ya tiene una larga trayectoria, estuvo paralizada en algún momento y es gracias a Andrés Manuel López Obrador que este espacio de diálogo, digamos, se reactivó. Y se reactivó en septiembre del 2021, tuvimos el privilegio de estar en esa reactivación. Y esto de ahí en adelante ha tenido un camino importante. Ha tenido un camino importante porque se han producido, digamos, diferentes sucesiones de presidencias pro tempores. Ha pasado la presidencia a Argentina, después ha pasado la presidencia a Kingston, ha pasado la presidencia a Honduras y actualmente la presidencia la tiene Colombia. Acaba de recibir la presidencia de Colombia el mes pasado, el 9 de abril. Por primera vez habrá una troika muy interesante. Una troika son los 3 jefes de Estado que están a la cabeza de ese mecanismo de diálogo. Es decir, es la compañera Castro, Xiomara Castro, presidenta de Honduras, que deja el cargo, asume el cargo Gustavo Petro como el presidente actual y continuará Yamandú Orsi como el tercero. En general, estas sucesiones son por orden alfabético, sin embargo, la decisión de la CELAC fue que sea el compañero Orsi quien esté en el tercer cargo de esta troika. ¿Esto es interesante? Sí, es muy interesante en tanto podemos hablar de 3 fuerzas progresistas o de izquierda o de avanzada o democrática que están en ese espacio y eso es un momento importante para América Latina y el Caribe. ¿Cuál es el déficit que tiene la CELAC? Que no es un organismo, es un mecanismo, por lo tanto es un espacio de la democracia deliberativa, de la democracia declarativa, de la diplomacia presidencial, ¿no? Eso es lo que tiene América Latina. Es así que durante también todos estos años, particularmente en todo este siglo, han habido esfuerzos porque la integración sea diferente, no sea mirada desde los estados. Y una frase quizás nos pueda resumir de la mejor manera. En tiempos de ruptura, podríamos decir, en tiempos de cambio también, hay que construir la integración desde los pueblos. Y ese es el objetivo que tiene un poco la reflexión de esta mesa. Desde los pueblos, ¿se ha venido produciendo también un nivel de integración? Sí, se ha venido produciendo un nivel de integración. Ustedes recordarán seguramente la instalación del Foro Social Mundial, que es un foro social fundamental que se da en Brasil, que se da en el año 2000. Sin embargo, en ese tiempo se ha venido debilitando. Tuvo un momento de ascenso significativo el Foro Social Mundial. Del Foro Social Mundial se derivó en otros foros que tuvieron que ver con los foros climáticos, con los foros de migraciones, con foros de las Américas, con foros europeos y con foros, por supuesto, que avanzan, digamos, a consolidar espacios territoriales. No se consolidó el foro africano, era un gran reto también de ese periodo, y el COVID detuvo estos espacios. Es recién nuevamente que el Foro Social Mundial se ha vuelto a reunir el año pasado
y tiene su próxima sesión en Nepal. Pero para que veamos una idea, tengamos una idea también de lo que esos foros son afectados por el COVID, por el encierro mundial y por la falta de recursos económicos. Ese foro reunía a 50.000 personas representantes de la sociedad civil y de los movimientos sociales. El año pasado han sesionado 20.000. Ese foro tenía como derivado también el Foro Social Mundial de las Migraciones, del cual yo soy también fundadora y miembro de su ejecutivo, y que no funciona desde el 2022 efectivamente por el cierre también de fuentes económicas, ¿no? Y tenemos efectivamente en América Latina largas experiencias. Yo puedo alcanzar a través de los organizadores un documento que esté escrito para ser publicado también y para ser presentado, ¿no? Podríamos decir, así como decimos que hay 22 organismos de integración y mecanismos de integración, yo podría decir que tenemos un superávit de organismos y mecanismos. Sin embargo, tenemos un déficit de migración. Igualmente podríamos decir, tenemos un superávit de movimientos sindicales, sociales, de base también, pero efectivamente tenemos un déficit de articulación. Y entonces creo que el gran reto efectivamente es cómo estos espacios se logran articular. Un foro mayor fue el Foro Social Mundial, ¿no? Y efectivamente ese foro se ha debilitado y un objetivo nuestro debiera ser reactivarlo. Yo quiero contar, sin embargo, una experiencia particular. En África nosotros logramos juntar tanto a los movimientos sociales con los partidos políticos, entendiendo de que no debieran de estar dislocados organizaciones sociales, movimientos sindicales, por supuesto, con organizaciones políticas y con organizaciones representativas. Lamentablemente esto no se ha dado. Yo creo que sigue siendo también un gran reto que esto se dé. En los organismos de integración, los organismos propiamente, han tenido también espacios sociales como contraparte. Es decir, la Cumbre de las Américas ha tenido como contraparte la Cumbre de los Pueblos, que ha venido funcionando también estas 2 últimas décadas. El Mercosur ha tenido el Mercosur Social y Solidario. Sigue existiendo, pero con gran debilidad. UNASUR no existe ahora, pero impulsó también una UNASUR social. Y, por supuesto, la CELAC. La CELAC, con el impulso del año 21, constituyó un espacio que se llamó la CELAC Social. Es decir, superar la cumbre de la democracia, de la diplomacia presidencial, para tener cumbres sociales de representación de los movimientos. Esta CELAC Social fue instalada, ya ha tenido un conjunto de actividades y un conjunto de reuniones. La segunda, digamos, se lleva adelante en Argentina, luego se lleva adelante en Honduras, no se pudo hacer en San Vicente, en Granadinas, y se hará ahora en Colombia bajo la responsabilidad de la Central Unitaria de los Trabajadores. Nosotros pensamos que este espacio se debe seguir impulsando. En el caso de Lula, cuando se reunió el G20 el año pasado, también similar a la CELAC Social, hizo un G20 social, que efectivamente también se ha instalado en esta necesidad, como hemos dicho, que en tiempos de ruptura hay que construir la integración desde los pueblos y que resulta insuficiente estos encuentros declarativos presidenciales de diplomacia presidencial, y por eso que apelamos también a la democracia de los pueblos, a la diplomacia de los pueblos, a la participación desde la base. Durante 20 años, porque se va a conmemorar 20 años de haber dicho no al ALCA, ¿no? Que fue también un movimiento importante en toda América Latina, impulsado desde diferentes sectores, ¿no? Se va a conmemorar también el no al ALCA con el conjunto de iniciativas que fueron presentadas. Han habido iniciativas también como la Jornada Continental por la Democracia en Montevideo, ha habido la reunión de La Habana, ha habido el llamamiento efectivamente en diferentes lugares. Y la preocupación es la misma que tenemos frente a organismos y mecanismos, que hay superávit de organismos y de mecanismos, y hay déficit de integración, y que hay superávit también de movilización social, de dinámica social, y hay una gigantesca deficiencia de lo que es la articulación y de lo que es actuación en común. Desde mi punto de vista, es imposible convertir el conjunto de estos organismos en una sola institución. Pero efectivamente, lo que sí es posible es tener un solo programa
y tener un solo plan de lucha, ¿no? Es decir, tener un plan de emergencia, una estrategia que tenga un plan común y que tenga efectivamente jornadas continentales y mundiales de lucha. Yo creo que este es el reto que tenemos que tener y esa es la reflexión que queremos someter a este grupo, digamos, a este grupo de trabajo que impulsa estas reuniones, ¿no? No pensamos que estas institucionalidades todas se van a fusionar en una sola, no se va a dar, no es realista eso. Sin embargo, sí se puede tener una plataforma común, un plan común, acciones mancomunadas, ya sea de orden continental o de orden mundial. Y a nivel, digamos, de la institucionalidad, es decir, de la representación de nuestros estados, para nosotros en América Latina y el Caribe, la máxima instancia de coordinación en estos momentos es la CELAC. La CELAC, que es la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe. La CELAC va a funcionar ahora en Colombia, con la presidencia de Petro, como hemos dicho, y se vienen produciendo reuniones de la CELAC con la Unión Europea y se vienen produciendo reuniones en ese instante mismo con China, lo cual también es importante porque eso fortalece el organismo de integración y particularmente fortalece, digamos, a las luchas del sur global. Entonces, esta reunión efectivamente puede parecer para algunos una sopa de letras, porque muchas veces no estamos ni siquiera enterados de los nombres, de los mecanismos, de los organismos, del conjunto de organizaciones que se dan. La idea es una idea más bien informativa y que podamos avanzar en tener una estrategia común, estrategia que afirme espacios de primero, que afirme espacios de conocimiento y de información de lo que son esos mecanismos, organismos y organizaciones sociales. Y lo segundo, que defina qué estrategias pudiesen articular estos espacios. Yo me quedaría hasta ahí, seguiremos impulsando la CELAC social como prioridad en el ámbito de lo social y en el ámbito de lo institucional, desde nuestro punto de vista, las organizaciones más importantes de los organismos son el SICA, que es efectivamente el Sistema de Integración de Centroamérica, que aglutina a los principales países de Centroamérica, luego el Mercosur, que tiene vigencia, que tiene presencia, pese a las dificultades, es decir, Milei quiere romper el Mercosur, quiere un tratado de libre comercio directo con los Estados Unidos, así como se habló de Boris queriendo también un TLC en directo él, al margen, digamos, de las instancias de integración, ¿no? Hay el interés de Lula y de diferentes presidentes del sur de reinstalar también UNASUR, que es un espacio también de integración importante que debiera ser rescatado, ¿no? Es una lástima que no haya ganado, digamos, Luisa González en Ecuador, porque la sede de UNASUR estaba en el Ecuador y hubiese sido también un gran impulso para ello, ¿no? Entonces, un poco debiéramos tener una idea de estos organismos, cuáles son los principales y hay que fortalecer, y de las organizaciones sociales también cuáles habría que fortalecer, y de este gran espacio de la CELAC social, cómo seguirla impulsando. Será ahora en Colombia, así que habría que hacer un esfuerzo desde las organizaciones de la sociedad civil que están presentes acá en esta reunión por poder asistir a la CELAC social en Colombia, o pronunciarse, o enviar manifiestos, o hacer actividades previas también aquí en Chile. Así que ahí lo dejo, Esteban. Muchas gracias. Muchas gracias, Aida. Y le damos la palabra entonces a Miguel para que haga su presentación y después damos un espacio de debate. Sí, buenas tardes a todos y todas. Vamos a iniciar diciendo que vivimos en un mundo profundamente marcado por el modelo capitalista neoliberal, donde el mercado y la ganancia han sido colocados por encima de las personas, de los derechos y de la naturaleza. Pero yo creo que nos quedaríamos cortos también si no hacemos unos señalamientos o críticas al modelo económico neoliberal. Nos crea desigualdad en los pueblos, desigualdad económica y concentración de la riqueza en pocas manos. El liberalismo promueve la acumulación de la riqueza en pocas manos, reduce los impuestos a los sectores más ricos y, en contraste a esto, crea menos prestación de servicios en el sector público. Reduce la salud, reduce la educación, reduce el servicio de agua hacia los sectores más postergados,
por estar acumulando riqueza en manos de unos pocos. El resultado que hay producto de todo esto pues es un aumento de la pobreza, una desigualdad salarial y pérdida del poder adquisitivo de las clases populares, ¿va? Nosotros en Honduras particularmente los salarios han perdido su capacidad adquisitiva porque implementaron en gobiernos pasados congelamiento salarial. Tuvimos un congelamiento salarial por 5 años y a la par de esto también congelamiento de nuevas plazas, de creación de nuevas plazas en el sector público. O sea que por ambas vías nos atacaron. Y esto significa, bueno, para los pueblos, menor capacidad de darles servicios, de darles atención, pero para los trabajadores también una disminución letal en la formación de nuevos sindicatos y en los que ya están, una disminución también en sus membresías. Entonces aquí el ataque es en doble sentido, atacan a los sindicatos y también se ataca al pueblo, a los pueblos. Hay una privatización de los servicios, que es otro elemento muy importante que el modelo capitalista neoliberal va creando. Hay precarización del trabajo, hay una flexibilización en el trabajo, se han creado, por ejemplo, zonas libres, les dicen allá. Las zonas libres quiere decir que el patrono queda al libre albedrío para aplicar las políticas salariales que él quiera aplicar a los trabajadores, principalmente del sector privado. Y esto lo que hace pues es una precarización del trabajo que fomenta la informalidad y debilita a los sindicatos. En lugar de pleno empleo, promueve el emprendedurismo individual como salida. También hay una destrucción ambiental y un extractivismo. Los bosques, las minas son explotadas de forma inmisericordia por compañías transnacionales y estos productos se llevan pues a los países de primer mundo, que son los que al final se benefician de la pérdida de los recursos naturales de los países pobres. Hay un debilitamiento del Estado. Individualmente, el Estado comienza a perder control sobre los sistemas de producción y estos cada vez van fortaleciendo el sector privado y principalmente a las grandes transnacionales que van a los países en vías de desarrollo o pobres a invertir. Se empeora la lógica del mercado como si fuera natural y electoral y la democracia se vacía, un contenido social y participativo. Cada vez también los espacios de participación ciudadana y en términos de democracia se van debilitando en estos países. Hay una crisis cultural y social, promueve valores individuales, o sea, nos volvemos individualistas y vamos perdiendo los principios de la solidaridad, de la unidad que deben de prevalecer en toda sociedad. Rompe lazos comunitarios y formas tradicionales de organización social, desvaloriza el saber popular ancestral y colectivo. O sea, hay una transculturización en los pueblos. Tenemos alternativas al modelo económico neoliberal desde los principios populares, ¿va? La economía popular y solidaria. Eso hay que promover la creación del cooperativismo. A nosotros particularmente en nuestro sindicato nos ha dado mucho resultado el crear la economía social a través de las cooperativas y eso pues hemos reducido ostensiblemente en comparación al sistema financiero nacional, hemos reducido pues la tasa de intereses y eso es una alternativa que les sirve a los trabajadores y a las trabajadoras para poder accesar a la cartera de crédito. La soberanía popular, la soberanía alimenticia es algo también que hay que fomentar. En Honduras se han hecho ensayos muy importantes. Por ejemplo, tenemos en Honduras la Vía Campesina, que es una organización de campesinos que se ha organizado y articulado y tienen hasta tiendas de consumo donde puede adquirir productos populares a mejores precios.
principalmente la producción de granos básicos. La autogestión y el poder popular es otra situación también que puede ayudar también a minimizar las grandes embestidas que nos da el modelo económico neoliberal. La educación popular. La educación popular, saliéndonos del marco de la educación formal, también es una herramienta muy importante para poder liberar a los sectores sociales, al sector de los trabajadores, en términos de educación, de capacitaciones que pueden servir al emprendedurismo. También la lucha de las mujeres a través de la implementación de la equidad de género, de la participación de la mujer en todas las organizaciones sociales. La cultura comunitaria y la defensa del territorio. Eso es muy importante también, articular la cultura, la articulación con las comunidades y con el resto de la sociedad para poder articular una defensa del territorio que cada vez pues sigue avanzando sobre nuestros pueblos. Y hay una reflexión sobre movimientos y redes como alternativas al modelo económico capitalista, al modelo capitalista neoliberal. También tenemos algo que hablar sobre la diplomacia de los pueblos. La diplomacia de los pueblos es una forma alternativa de relaciones internacionales diferentes a la diplomacia nacional entre gobiernos y estados. Es muy diferente la diplomacia de los pueblos a la diplomacia que mantienen los estados entre sí. Nosotros la basamos en principios que son la soberanía popular, la solidaridad internacionalista, el diálogo intercultural, la defensa de la vida y la naturaleza y la autonomía y la autodeterminación de los pueblos. Entonces, que es muy diferente a la diplomacia que establecen los estados, porque esa es en términos más verticales y nosotros es en términos más horizontales. Ejemplos de diplomacia que tenemos en los pueblos actualmente. Tenemos por ejemplo, tenemos encuentros entre movimientos sociales de América Latina, África y Asia, como el ALBA, movimientos o la Vía Campesina, caravanas internacionales de solidaridad con Palestina, Venezuela, Cuba. Tenemos apoyo mutuo entre pueblos indígenas transfronterizos, declaraciones conjuntas entre redes de feministas, ecologistas y campesinos de diferentes países. ¿Por qué es importante la diplomacia de los pueblos? Porque construye puentes entre luchas que enfrentan problemas similares, extractivismo y militarización. Fortalece la voz de los pueblos frente a organismos como la ONU, el Fondo Monetario Internacional o la Organización Mundial del Comercio. Promueve la paz, la cooperación y la justicia social global desde una mirada de abajo hacia arriba. ¿Qué es la agenda de las luchas sociales? El concepto de la agenda de las luchas sociales. La agenda de las luchas sociales es un conjunto de demandas, objetivos, propuestas y acciones de los movimientos populares, sindicatos, comunidades, organizaciones sociales que plantean para transformar la realidad. ¿Por qué es importante la agenda de las luchas sociales? Porque da unidad y da dirección, permite construir una visión común desde abajo, enfrenta el poder económico y político con propuestas concretas y moviliza a las comunidades en torno a causas compartidas. Los ejes comunes de la agenda social en América Latina y el mundo son justicia económica, soberanía y defensa del territorio, de los territorios, dirección, salud y vivienda como derechos, feminismos populares, ecologismo y justicia climática, democracia participativa y poder popular, solidaridad internacional y paz. Los ejemplos de articulación regional que tenemos, para poner ejemplos, tenemos el ALBA.
Y tenemos otros como como el SICA también, que son organismos de integración. Y tenemos el ejemplo también de la CELAT, que como decían aquí los compañeros anteriormente, se reactivó en el año 2021. Y los objetivos claves de la CELAT, para lo cual ha sido creada, es promover la soberanía, la independencia de los países latinoamericanos y caribeños frente a las intervenciones extranjeras, fomentar la integración en áreas como comercio, energía, educación y cultura, trabajar en conjunto para resolver problemas comunes como la pobreza, la desigualdad, la violencia y el cambio climático, y defender los derechos humanos y la democracia en la región. Dentro de la CELAC surge la CELAC social, como anteriormente lo mencionaba la compañera, como una dimensión que busca integrar la voz de los movimientos sociales, pueblos indígenas, organizaciones sindicales, feministas, ecologistas y comunidades de base. Principales características de la CELAC social: tiene características: enfoque inclusivo, lucha por la justicia social, feminismo y derechos humanos, energía y sostenibilidad. Los desafíos que tiene que enfrentar la CELAC: resistencia al modelo económico neoliberal, intervención extranjera, como por ejemplo actores internacionales como Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, que busca imponer políticas, y la diversidad de intereses que se crean entre los mismos estados. Y tenemos ejemplos de integración como el ALBA, que es la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, y UNASUR, para poner ejemplos, que es Unión de Naciones Suramericanas. Y esto pues crea una participación de todos los pueblos de América Latina y el Caribe para lograr un futuro más justo y más equitativo. Así que con esto pues en aras de ahorrar el tiempo pues concluimos con nuestra participación. Así que muchas gracias a todos y todas. Estamos bien en el tiempo. Ya que estamos con el tiempo, le estoy pidiendo al compañero complementar unos minutitos, ya que no tenemos los solos dos expositores. ¿Cómo preguntarse? Perdón. Uno no alcanzó Bueno, y el otro. Anduvo por estos barrios, pero parece que se perdieron al instante. Ya, pero en fin, estamos los que estamos. Así que aprovechamos un minutito más el tiempo. ¿Qué quería hacer? Un comentario. En estos tiempos de individualismo, marcado, digamos, por el modelo neoliberal, es decir, ¿cómo es posible, digamos, que nos organicemos, que nos articulemos, ¿no? Entonces tenemos que apelar centralmente a los sujetos sociales protagónicos, muchos de ellos que tienen presencia global, transnacional, transregional, interregional. Creo que eso es fundamental. Tenemos los movimientos históricos, clásicos, importantes, que hay que seguir fortaleciendo. Esto tiene que ver con el sindicalismo mundial. El sindicalismo mundial indudablemente tiene sus grandes centrales nacionales, sus centrales latinoamericanas y sus centrales mundiales. Acá tenemos uno de los sujetos sociales históricos que hay que seguir impulsando esa articulación de cara a una articulación más global. Lo segundo, todo el movimiento campesino. Los movimientos campesinos, los movimientos de campesinos sin tierra, los movimientos de poblaciones indígenas, de pueblos originarios, que hoy día han comprado también un gran protagonismo en defensa, digamos, no solamente de sus derechos constitucionarios y ancestrales, sino también de los derechos territoriales, ¿no? Lo siguiente, digamos, el movimiento feminista tiene un peso mundial, tiene un peso global, tiene una agenda también muy importante, se expresa efectivamente en todos los continentes, y tenemos un modelo neoliberal que también es antigénero, antiderechos de las mujeres, y eso implica, digamos, una participación organizada mayor de las mujeres. Tenemos los movimientos de la diversidad sexual, que también han cobrado un protagonismo gigantesco, digamos, en el mundo, ¿no? Tenemos movimientos por el cambio climático, que también son importantes, y tenemos movimientos de los sin tierra,
movimientos por el techo y la vivienda, que son parte de movimientos transversales. Yo quiero incorporar dos movimientos que van a cobrar protagonismo también en ese periodo, que tienen que ver con los migrantes. Nosotros sabemos que en la agenda de Trump han habido dos palabras centrales en estos 100 días. Una se ha llamado aranceles y la otra se ha llamado migrantes. Y efectivamente estamos en una política antimigrante, lo que hace efectivamente que se reactive los espacios de las diásporas a todo nivel. Esto es importante, seguir trabajando contra lo que se viene produciendo en estos momentos. Trump anuncia la expulsión de Estados Unidos de 11 millones de migrantes. Yo afirmo que esa política fracasará. Trump no está en condiciones de sacar, digamos, 11 millones de migrantes del territorio de Estados Unidos. Solamente unos elementos sobre ese tema. No es el tema de migración propiamente hoy día, pero creo que es importante si queremos hablar de movimientos globales, de movimientos que pueden tener articulación global. En estos momentos, por ejemplo, en Estados Unidos, en relación a los inmigrantes, el 51% de la mano de obra trabaja en lecheras y es inmigrante en los Estados Unidos. El 29% de inmigrantes está en la construcción. El 46% está en las empresas Fortuna 500. El 20% de la manufactura y la agricultura es inmigrante. El 45% de la mano de obra en el procesamiento de carne es inmigrante. El 15% de la mano de obra en educación y salud es inmigrante. Trump está aplicando una ley que se llama la ley del enemigo interno. Entonces hay que tener una agenda, así como el compañero señalaba, cómo hay agendas tan importantes en estos organismos y cómo cada movimiento transversal, el sindical tiene su agenda, el campesino tiene su agenda, el de vivienda tiene su agenda, el de territorios tiene su agenda. Efectivamente, hay que tener una agenda que rechace también el conjunto de esta normatividad. Milei acaba de sacar ayer también un decreto contra los migrantes, que implica incluso suspender la gratuidad de la universidad en Argentina para la población migrante que hay. Hay la ley del enemigo extranjero, que es la ley a la que está apelando Trump, que solamente se aplica en época de guerra. Están las leyes que están sacando los franceses y los ingleses del conjunto de la Unión Europea. Entonces hay que dar una dura batalla. No hay que tener miedo a eso, porque efectivamente hay sectores, tanto en el norte global, digo Estados Unidos, como digo Francia e Inglaterra, con sectores legales que están rechazando las medidas de Trump en relación a deportación, en relación a detenciones arbitrarias, en relación a retiro de la ciudadanía al conjunto de migrantes que él quiere expulsar, ¿no? La persona que más migrantes expulsó de Estados Unidos es Obama, que no llegó a expulsar a 500.000 de personas. Quiso expulsar a más y anunció que lo haría más, ¿no? No es Trump en su primera gestión el que más ha anunciado, y será 11 millones, es imposible, digamos, en términos de expulsión de la población migrante, retirar de Estados Unidos por el peso porcentual de las labores en las que están los migrantes en todos los estados, en los 50 estados de Estados Unidos. Entonces, creo que hay que tener en cuenta el tema de los sujetos sociales, y estos sujetos sociales, a trabajar con ellos, son fundamentales. Y, por supuesto, cada sujeto social tiene una agenda particular. Se trata de hacer agendas comunes, de hacer articulaciones comunes, de trabajar con estos sujetos que tienen peso global también. Ahí me quedo. Muchas gracias. Bien, pasamos entonces ya al debate, si es que no tiene algo más que agregar Miguel. Y no, solamente ahí con relación a los migrantes, es otro grupo también bien importante que se está articulando ya como tal, ¿va? En luchas, principalmente en Estados Unidos. Ellos ya están debidamente organizados, están trabajando ya para que sean reconocidos a través del TPS, lo cual pues también viene a ser un grupo también que viene a articular una red a nivel de América, no solo de Latinoamérica, sino que de América, que está luchando también por sus derechos a migrar. Aunque también hay que decir, ¿va?, que esto también producto de las mismas políticas económicas neoliberales que nos están imponiendo, la gente se ve obligada a migrar, o sea, por también derivado de la acumulación de riqueza en pocas manos en detrimento
del empobrecimiento que causa en los pueblos. Entonces la gente no le queda otra opción que emigrar, principalmente a los países del norte, y ahora están migrando no solo a los países del norte, sino que están migrando también a los países del sur. Entonces, pero que también ellos tienen ya una agenda muy articulada, según tengo informaciones, para trabajar y reconocer ese derecho. Ahora, yo creo que en algún momento también nosotros, como latinoamericanos, debemos de tener la capacidad también de crear propuestas hacia el modelo económico neoliberal, al capitalismo, de cómo también ver a estos pueblos para que dejen de estarnos empobreciendo más, para que a ellos les disminuya también la migración. Sino este es un problema que va a seguir agudizándose cada día más, y esto viene en desmedro del desarraigo familiar que esto crea, de la ola de violencia que crea en nuestros pueblos, porque muchos padres se van, dejan a sus hijos solos, muchas veces al cuidado de familiares, y estos indudablemente no tienen la capacidad o la autoridad suficiente como para poder darles un crecimiento adecuado a estos hijos, y esto pues nos crea un montón de dificultades en el mundo, ¿va? Entonces yo creo que en ese sentido, creo que en el futuro también es un tema que nosotros también debemos de tocar con más seriedad. Gracias, Miguel. Compañero, ya había solicitado la palabra. Dos detalles nada más. Uno sobre el tema de la unidad que tú planteabas. Y porque además nosotros permanentemente nos hacen la pregunta de cómo hemos hecho en el Uruguay para que el Frente Amplio cumpliera 54 años de vida. De unidad en la diversidad esa que tú hablabas. Lo primero de todo que logramos, bueno, mis padres, ¿no? Fue la unidad programática. Lo primero de todo, en lo que se denominó el Congreso del Pueblo en el Uruguay, donde confluyeron las tres centrales sindicales que existían en aquel momento en un programa único, junto con el movimiento estudiantil, con los trabajadores del campo, con todas las organizaciones sociales, y se conformó un programa de la clase trabajadora, de los estudiantes. Eso tuvo su correlato político en el 71, que fue cuando se logró la unidad de la izquierda sobre esa base programática. Porque si nosotros seguimos pensando que vamos a lograr la unidad sobre simplemente ponernos de acuerdo 5, 6, 10, 20 partidos políticos que querramos tener representación parlamentaria, queramos ganar el gobierno, si no hay un empoderamiento de la base social de lo que es el programa de gobierno de esos partidos, de esto que estamos hablando acá, porque lo que estamos hablando nosotros acá es eso, no hay condiciones. La otra condición esencial es un candidato único para eso. Tal es así que la derecha en el año 96 tuvo que modificar la Constitución de la República porque era el gran valor político que tenía la izquierda, la posibilidad de tener programa único y candidato único. Y ellos presentaban varios candidatos a la elección. Porque tenemos un problema en los actores, sobre todo los actores de la izquierda, que no tenemos claro cuál es el fin para el cual tenemos que estar en política, porque hay quienes piensan que la política es para vivir de la política y no vivir para la política, son conceptos diferentes, pero además tenemos la veredad de querer ser cabeza de ratón. Yo prefiero seguir siendo cola de león, porque además en los grandes felinos la cola es el timón cuando está cazando. Entonces, el tercer elemento desde el punto de vista de la conformación de la unidad es la búsqueda del consenso. Raúl Sendic, el líder fundador del MLN de Tupamaro, decía que si nos ponemos a discutir las cosas que nos separan, nos vamos a pasar la vida discutiendo. Pero si nos ponemos a trabajar en las cosas que nos unen, nos vamos a pasar la vida trabajando. Y yo creo que esos son elementos que van de la vida de lo que planteaba Mocha. Porque mientras no entiendan nuestros líderes, algunos sí lo entienden, quiero creer,
de que a la CELAC o le ponemos burocracia, bien entendida, que le dé la posibilidad a la CELAC de darle seguimiento a lo que se discuta, a lo que se apruebe en la CELAC social, en la reunión de presidentes, en las reuniones de ministros, no va a haber posibilidad de hacerlo. Los gringos lo entendieron perfecto cuando conformaron la OEA. La oficina de Colonia, porque la OEA era la oficina de Colonia de Washington, tiene primero que nada una burocracia. El problema es que cuando planteamos en nuestros países y en nuestro gobierno la necesidad de burocratizar la CELAC, dice, vamos a gastar plata en la OEA y vamos a gastar plata en la CELAC. Y lo otro que creo que todos los movimientos sociales, los sindicatos, las cooperativas, esto que estamos reunidos nosotros acá hoy, tenemos que entender que tenemos que insertarnos en los partidos políticos porque es la vía de llegar a lograr las cosas que nosotros queremos imponerle a quienes están en el gobierno y no ser parte nosotros de esos gobiernos que después resuelvan sobre los problemas que a nosotros nos juntan en este trabajo. Muchas gracias. Compañera. Sí, ahora va a sonar como medio contradictorio lo que yo voy a decir, pero igual lo decía también en la mañana, yo siento que esto requiere un cambio civilizatorio, estamos en una civilización de dominación y los partidos son parte de esa civilización también, ¿no? Y las dinámicas bipolares son parte de esa civilización también, así hemos aprendido, está bien, pero tenemos que transitar a un desaprender, porque no nos está ayudando, no nos ha hecho más felices, no nos ha hecho más plenos, no ha tributado a lo que se suponía que tenía que tributar. Y en este cambio más paradigmático, por ejemplo, yo siempre he escuchado esto de la alternativa y me parece absurdo también. ¿Por qué una? Si somos múltiples, somos diversos, ¿por qué siempre tiene que ser una alternativa? Lo lógico es que no vamos a terminar peleando por cuál, porque todos somos distintos. Entonces, siento que hay una trampa de este modelo, y hay una trampa de esta civilización, de convencernos narrativamente que tiene que haber una, ¿no? Y que tenemos que liderarla porque nosotros somos los buenos. Y creo que en eso está también siempre cifrado el ninguneo al territorio, y que se expresa súper bien es, por ejemplo, la informalidad. O sea, la lógica, por lo menos acá en Chile, entre las organizaciones autogestionadas y las organizaciones institucionales, es de confrontación, porque se suele entender que las organizaciones autogestionadas son muy desordenadas, es muy difícil hablar con ellos, no tienen ninguna certeza, no se proyectan en el tiempo, pero son orgánicas vivas, ¿no? Y no estamos siendo capaces de leer esas vitalidades. Entonces llegamos al territorio, no entendemos por qué, si es que nuestros mensajes son tan consistentes, la gente no los agarra, y no los agarra porque le estamos diciendo, tu forma no tiene cabida. Tienes que hacer las cosas como yo te digo, o sea, el control social no solamente lo ejerce el corporativismo hoy, el control social lo ejerce la institucionalización de la vida, que es parte del modelo civilizatorio de impuestos. Entonces, yo siento que hay un desafío súper grande, no sé cómo se hace, pero creo que parte de hacerlo es a través de problematizar las cosas en estos espacios, de validar el modo de resolver siempre dinámico, siempre diverso de los territorios. Bueno, pero ¿cómo eso se puede articular en una instancia programática? Es que quizás no tiene que articularse en eso. Es como crear los suelos. El boletín que yo circulé se llama Suelos Vivos, y ya me llamo Consuelo, así que calza perfecto. Los suelos no todos son iguales, pero sí podemos decir que todos nuestros suelos están erosionados. Nuestros territorios, nuestros cuerpos, nuestros suelos sociales están todos erosionados. ¿Cómo se vivifica un suelo? Orgánicamente, ¿cómo se vivifica un suelo? Aplicando materia orgánica para que la microbiología se reactive, ¿no? Y nosotros somos microbiología. Entonces, en vez de competir cuál suelo es mejor, es cómo nos ponemos nosotros, microbiología, a disposición de vitalizar el suelo que habitamos. En vez de decirle al suelo, tienes que producir esto porque esto es lo que necesito. Veamos lo que el suelo tiene. Gocemos eso. Tejamos esa abundancia. Y creo que en esa diversidad es más gozosa la experiencia de lucha y todo eso, y entonces deviene, ya no en esta cara, en este rictus siempre como combativo, compañero, resultado, ya no damos más, tenemos que seguir resistiendo.
porque eso no convoca a nadie. Si nadie quiere pasarse la vida sufriendo. Pero si es que logramos poner en valor la diversa y dinámica abundancia que somos, es más gozosa la experiencia y es mucho más orgánica la red de articulación que se teje y redunda en vida por donde se mire. Y creo que hay claves que los territorios traen y que no hemos sido capaces de mirar. Entonces hay una fusión que me parece súper urgente, como atrevernos a empezar o quizás ya está tejida hace rato, yo no lo sabía, pero si no, empezar a tejerla también, como que puede hacernos bien. ¿Para qué? Y con esto termino. Siento que nos han acostumbrado en esta civilización desde Tutankamón hasta hoy día, ¿no?, que las soluciones vienen de afuera. Entonces, cuando hacemos demandas, hacemos listas de supermercado. No hacemos puesta en valor de lo que somos y exigencia de respeto, sino que tráigame la solución. Nos hemos transformado en consumidores de soluciones. Hasta eso. Y creo que la soberanía de la que por lo menos mi suelo me habla es una que logra producir la solución en virtud de la abundancia de materia orgánica que tiene. La materia orgánica será cada vez estratos más complejos y más ricos. Serán menos ricos, pero eso no quiere decir que estén mal. Podaré la chética, la pondré y entonces va a salir un níspero, pero podaré el níspero, lo pondré y va a salir, y se va a ir complejizando. Entonces, dejar de ser consumidores de soluciones y poner en valor nuestra soberanía, nuestra capacidad de colectivamente ir solucionando, creo que también es otra clave. Perdón. Compañero, y después acá al lado. Sí, me parece que esta es una red americana, latina y caribe, mejor sin interés, es una red de las tantas redes que hay en América Latina. Creo que la intención que ha habido de estos paneles trae o pone en debate, que nos hace ruido en las discusiones sobre, en el caso de la mañana, terminar discutiendo China sí, China no. Es un tema importante, sin duda, pero no estamos revisando cuáles son los límites de esta red, cuáles son los acuerdos de esta red. Están compañeras y compañeros más preocupados por el estatalismo, digamos, por los roles de los Estados-nación de América Latina, están preocupados por el funcionamiento de los partidos políticos denominados progresistas, de izquierda, como se quieren llamar, y hay todo un mundo político. Yo reivindico que los denominados movimientos sociales son movimientos políticos, profundamente políticos, son orgánicos, como dice la compañía, y que no se entiende o no se registra. Creo la teoría política del siglo XX nos llevó por los senderos que nos llevó, algunos más exitosos, otros menos exitosos. En América Latina hoy gozamos de una democracia de la derrota del intelectual de Argentina. Tenemos la democracia tras las feroces dictaduras que vivimos, de las cuales no nos hemos recuperado. Entonces, copiar un formato de hace 60 años atrás, con el Frente Amplio, el Congreso del Pueblo y la mano en coche, todo aquello, hoy tiene poco que ver, digamos, y no lo niego que haya en el gobierno del Frente Amplio. Pero para mí, desde el punto de vista de lo que se luchó, las dos experiencias más importantes de América del Sur, diría, más importantes, la de Brasil y la del Uruguay, con partidos de izquierda, claramente de izquierda, bueno, redundaron en administrar el capitalismo que nos permitió hacerlo visible, mejorar un poquito, un sándwich un poco más grande para los que están marginales, pero la matriz en la lógica corporativa del capital no varió. Todo lo bueno y que quisimos a Pepe Mujica no varió, no pudo hacer, y él mismo fue un agente de resignación. Lo digo con todo respeto hacia él, pero digo, bueno, nosotros lo intentamos, luchamos, pero esto hasta acá. No se puede hacer otra cosa. Entonces, nosotros creemos que sí se puede. Si no, vayamos, tiramos de la montaña, es listo. Creo que se puede hacer otra cosa. Estamos acá para intentar otras cosas, para articular lo que tenemos en los lugares y darle visibilidad. Los más viejos entender que esto ha cambiado,
los más jóvenes también tener paciencia. Para ganar la piña entre nosotros, somos todos luchadores de muchos años. Yo tengo unos cuantos años, conocí, fui parte interesada de todo el mundial, milité mucho. Y hubo cumbres también en eventos de presidentes, cumbres de los pueblos, y hubo cumbres de amigos de los gobiernos. Dos cumbres, no una. Nosotros ahora, por ejemplo, en Brasil, para el encuentro de COP30, vamos a intentar hacer una cumbre realmente de pueblo. A la vez estamos apelando a pedirle a Lula que pague esa cumbre, porque para llegar allá, pero también lo seguimos considerando un compañero, porque él tiene razones de Estado por las cuales no le da la nafta para llegar más lejos. Pero nosotros tenemos que decir lo que tenemos que decir. Es una barbaridad que se meta la explotación petrolera en la Amazonía. Es una barbaridad, insostenible. Que es una barbaridad lo que están haciendo en el Paraguay, todos los territorios que los califican de sacrificio. Entonces, la lógica del capital va a ser siempre esa. Por eso tenemos que barajar y dar de nuevo, decimos. Volver a pensar todo y radicalizar, porque el capitalismo que ha hecho, la era Trump, ¿qué ha traído? Un sinceramiento, le ha dicho, acá se acabó la joda, vamos, la culpa de los migrantes, la culpa de los aquí, porque el capitalismo es bárbaro, y aquel no esté con nosotros lo vamos a hacer peor. Nosotros no podemos seguir con una agenda, con la crisis de representación política que tienen las izquierdas en las instituciones, no podemos seguir demandándole nada. Depende de toda la militancia no fijarle expectativas en eso. Y no reniego de eso. Si hay algo, aprovechémoslo, si hay 5 minutos de legalidad, nos manoteamos, pero tenemos que hacer otra cosa. Tenemos que tener todo lo nuevo que está dando vuelta, que está genial, que tiene mucha vida, está vital. No tengo eso. Y convivamos también, no nos vamos a poner de acuerdo. Pero convivamos, esto es una red para discutir tratado de libre comercio. No queremos todo lo que estamos acá, no queremos tratado de libre comercio. Bueno, banquemos eso, hasta ahí nos da el acuerdo y después seguimos. Sí. Tengo palabras pedidas, Carlos, mi compañero, la compañera, y tenemos un problema de tiempo porque nosotros tenemos que partir a las 6:15 de acá. Entonces les voy a pedir a los próximos compañeros, lo que siempre suele pasar, ya que los primeros se aprovecharon excesivamente del tiempo, les voy a tener que pedir brevedad. Carlos. Compañero. Carlos. Sí, ahora que he escuchado a Mocha, he escuchado a los compañeros que tanto tiempo nos hemos encontrado en distintos eventos, foros y tal, no quiero dejar pasar de recordar una experiencia que fue, creo, muy importante para la articulación e integración de los movimientos sociales, que fue la Alianza Social Continental. Fue un momento realmente de unidad, desde Canadá, desde los Quebecois hasta la Patagonia. Estábamos todas las organizaciones, y con la bandera de Noruega, ¿no? Y se venció en alianza con Lula, Kirchner y Chávez. Y no por casualidad, Lula fue fundador de la Alianza Social Continental. Evo Morales también, cuando iba a la CCP en Perú. Entonces, digamos, fue un momento cumbre, yo creo, de articulación de las organizaciones sociales de América Latina y de la sociedad civil. ¿Y qué pasó? Que en el 2005 en Mar del Plata se vence, y cuando la Alianza se reúne en 2007 en La Habana para cambiar de dirección, en el clásico encuentro hemisférico con el ALCA, y me acuerdo que se nombró el secretario Enrique Daza, se produjo una gran tensión, dos tensiones. Una, nos alistábamos a ir a la integración, a discutir de la integración regional. No olvidemos que el ALCA, la consecuencia política es el UNASUR, que fue increíble el UNASUR, resolvió crisis políticas como el golpe en Bolivia, como la invasión de Colombia a Ecuador, cuando estaba Correa ahí, por el tema de la FARC. Y la tensión fue que a los gobiernos progresistas pues no les gustó la alianza, ¿no? O sea, la pusieron en tensión y de ahí salieron los movimientos al ALBA.
y hubo mucha gente que no entramos ahí, ¿no? Entonces, una gran experiencia de articulación social entró en tensión con el poder político institucional, donde ya no se quería sostener el diálogo, ¿no? Era como decir, yo ya llegué, entonces ya llegué, ya solucioné el problema y ahora no quiero dialogar, ¿no? Yo creo que fue eso un error, y bueno, pero sobre esa base se han fundado muchas cosas. Si no hubiera habido la Alianza Social Continental, no hubiera esta plataforma, ¿no? Y creo que esta plataforma, con acuerdos mínimos, debe seguir avanzando en el tema del TLC, en el tema de la integración, retomar ese tema de la integración. Ahora, el diálogo con partidos políticos tiene que haber, con el Foro de São Paulo, lógicamente, con Puebla, con todos, pero no somos eso. O sea, entonces hay gente que no quiere entrar a partidos, pero mantenemos un punto en común, ¿no? Que es que podemos dialogar. Sobre el tema de la diversidad, lo vivimos también. ¿Qué más encuentro de la diversidad fue el Foro Social Mundial? Era el encuentro de la diversidad, y el encuentro de la diversidad del siguiente año, y el encuentro de la diversidad del año, y del siguiente año nos volvíamos a encontrar la diversidad, y el encuentro de la diversidad produjo más encuentro de la diversidad hasta que se agotó, ¿no? Entonces, eso también nos enseña, ¿no? De que hay que también poner algunos objetivos puntuales. Yo creo que este espacio da para seguir haciendo la reflexión y la oposición a los TLCs, a los TDIs, al CIADI. Creo que es momento de discutir cosas como ahora que el dólar está puesto en cuestión, que está dejando de ser poco a poco reserva de comercio, todavía es, ¿no? Empezar a decir, bueno, levantemos el tema de cómo así como Brasil y Argentina comercian en su propia moneda y compensan, también decir, bueno, para los demás países, empezar a entrar a esos debates que a veces son técnicos, alejados, pero que ayudan. Y creo que CELAC es el otro espacio. Con Mocha aquí hicimos muchísimo el primer inicio en México para lo que fue el primer llamado CELAC social, luego con la gente de Argentina y tal, ya, bueno, eso fue ya tomando carne. Ahí hay un reto de no ser en los comités del ALBA. Eso es un peligro, porque ya existe eso, pero es un peligro para nosotros porque nos aísla, y acá tenemos que estar con todo. O sea, CELAC también es consecuencia del no al ALCA, porque es UNASUR-CELAC, ¿no? UNASUR. ¿Y qué requiere eso? Requiere que los países cedan soberanía. La integración supone que ¿y quién era el primer que se resistía para ceder soberanía para lo que fue el Banco del Sur, el fondo de esas discusiones? Brasil. Brasil se oponía. Brasil se opuso a que UNASUR pueda tomar decisiones por mayoría, si no todo era consenso para poder vetar, ¿no? Porque tienen pues una tecnología de relaciones exteriores que es así, se ha dicho mucho sobre eso. Entonces, en todas esas tensiones nos movemos, tenemos el reto de fortalecer un CELAC social que sea súper amplio, ¿no? Y que no tengamos pues que de repente nos sacan un comunicado de determinados países diciendo CELAC social, no, sino que CELAC social sea, ese nombre además debo decir que lo puso Mocha, porque estuvo ahí embajador en Uruguay y participó mucho del Mercosur Social y Solidario, de ahí se sacó el nombre para CELAC social. Entonces, dejo anotado del enorme reto de convertir en esta plataforma, no en la Alianza Social Continental, pero algo parecido, de ese tamaño, también con los trabajadores trabajadoras en Estados Unidos, retomar con Canadá y avanzar en la integración y además de lo de los TLC. Gracias, Carlos. Compañero, sigues tú, porque el coordinador ha bajado un ratito, me ha pedido que coordine. Ya volvió. Bueno, simple. Simple. Yo vengo de un mundo que ha ido viendo fundamentalmente creo que todo este tipo de cosas lo que nosotros tenemos que asumir es que tenemos que asumir un fracaso. No es un fracaso de todos los movimientos de izquierda y general que han tenido la intención del mundo mejor y que lo hemos logrado, y ha corrido con mayor fuerza un neoliberalismo, una imposición de los estados por los imperios.
Eso es lo primero que nosotros queremos despejar, que ahí tenemos que hacer y empezar a avanzar en dejar la nostalgia de lo que hemos hecho no mal, sino que ponerlo en condiciones de perspectiva de futuro, cómo nos podemos volver a realizar. Recojo mucho el discurso de la compañera acá, de la amiga, porque creo que lo que no sé, el hecho de estar siempre un poco removiendo lo que de algún modo el diagnóstico ya lo conocemos, sabemos perfectamente lo que se dice en todos los lugares que vamos, escuchamos un poco la misma, muchas de las cosas parecidas sin degradarlas, porque me parece que todas son igual de importancia, hay que retomarlas, hay que removerlas, hay que reinsertarlas de nuevo, pero con la perspectiva de algunas cosas que tenemos que asumir que no hacemos. Y no hacemos, por ejemplo, entender que hoy día vivimos en un mundo diverso. Y esa cosa de vivir en un mundo diverso es que no hemos aprendido a trabajar en la diversidad. Que efectivamente ocurre que se tratan de calzar las cosas como lo hace el imperio, como lo hacen los grandes monopolios, ¿cachai? Que de algún modo insertar las ideas, las incertidumbres o las luchas sociales que en una sola dirección. Y son múltiples. El tema es aprender a trabajar en la diversidad. Esos son los grandes desafíos. No me pregunten a mí cómo exactamente hay que hacerlo, pero son los desafíos que tenemos que ponernos de futuro, de verdad, de perspectiva de la imaginación. Si el tema es que la izquierda está realmente tomada por la memoria y ahí se articula. Nosotros decimos que ir contra la evolución de las cosas es ir contra lo mismo. Tenemos que asumir que hay un mundo que cambió, tenemos que abrazar las nuevas tecnologías, las nuevas formas de llegar al mundo que no convocamos, porque también no estamos convocando, e incluso decimos cosas tan interesantes, pero no convocamos. Tenemos un problema comunicacional grave que también tenemos que abordar y que tiene que ver con el mundo de hoy día, con el mundo que estamos hoy día. Y en esa perspectiva creemos que hay desafíos importantes. Yo saludo de todas maneras todos estos encuentros porque nos ayudan a verificar, a ver en qué situación estamos y cómo podemos avanzar. Yo creo que lo que corresponde es, ojalá sumarnos a todas las iniciativas que podamos convocar, pero teniendo esa perspectiva de que los diagnósticos están prácticamente hechos, que hay que superar un modelo y que hay que abrazar un mundo que ya no es y que viene, y que en esa perspectiva entonces tiene que ganarle la mano lo que estamos planteando nosotros al sistema neoliberal, porque el sistema neoliberal está ha cobrado más vida de lo que ustedes creen, incluso los sectores de izquierda. La izquierda cuando se corrompe, la tiene interesante. ¿Por qué se corrompe? ¿Por qué cuando llegan al poder y cuando llegan a tener algún tipo de grado de concentración de poder y de plata, terminan siendo como los neoliberales, aspirando exactamente a lo mismo de siempre? Entonces esa cuestión la tenemos metida y es que porque no hemos llevado al discurso, pero no en el tringo de entender completamente el mundo nuevo que hoy día estamos viviendo. Muchas gracias. Y la compañera, con ella cerramos ya las intervenciones porque estamos ya en el límite de tiempo. Breve, por favor. Bueno, hay muchas de las palabras que se han dicho. Yo creo que ya hay varios análisis que se ha hecho y yo creo que uno de los análisis que están haciendo los pueblos indígenas y campesinos es que no podemos confiar en los estados nacionales. Principalmente no podemos confiar en los estados nacionales porque son producto del colonialismo y de esa mirada eurocéntrica que se desarrolló en todo el sur global. Entonces a mí me parece complejo estar en un encuentro de América Latina sin TLC y escuchar algunas exposiciones que estén planteando que reforcemos, por ejemplo, la alianza con China cuando todos sabemos, por lo menos en Chile, que el capital chino es altamente nocivo para los territorios, por muchos factores que no voy a desglosar acá. Pero en eso también pienso que es súper importante traer a estas mesas los territorios, como decía la compañera, porque los territorios han esta desconfianza de los partidos políticos, de los estados como construcción colonial y marqués, que nosotros no queremos retomar el poder, si nosotros queremos desarrollo de relaciones comunitarias, estamos haciendo cosas. Y yo creo que la clase política que está en estas negociaciones diplomáticas está siempre representando a los territorios de lo que nosotros debemos. Como decía la compañera, parece que hay una clase experta de que nos tienen que decir a nosotros que somos ignorantes cuando hemos sobrevivido al empobrecimiento de las multinacionales, a la violencia de los estados, a la militarización, como se entiende cosas, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer en ese territorio? Entonces pienso en varios espacios indígenas. Yo camino aquí por Brasil, por Colombia, por México, con comunidades indígenas, campesinas que están planteándose ¿qué vamos a hacer? Y cuando planteamos el qué vamos a hacer, nos dimos cuenta que nosotros hace un montón de siglos estamos haciendo. Y lo que hemos estado haciendo es principalmente sobrevivir.
Y en esa sobrevivencia hemos sido inmensamente creativos para desarrollar soberanía alimentaria, por ejemplo, para ser por excelencia guardadores de los alimentos, para producir energía, para desarrollar relaciones políticas no verticalistas, para repartir la participación en todo en donde no hay personas que saben más que otras, todos los saberes son importantes, desarrollando espacios como la Unitierra, en donde el conocimiento no se desarrolla para el capital, sino se desarrolla desde las lógicas que los territorios quieren vivir. Entonces, creo que sería súper interesante también, cuando hablamos de agenda política, traer a esos territorios a hablar y que podamos discutir qué estamos haciendo. Porque cuando yo sigo escuchando esta narrativa y esta narrativa, parece que estoy en el apocalipsis. Pero cuando yo me voy al buen mapo, yo veo a mi lámpara haciendo pan, haciendo trigo, si alguien se enferma, va a la huerta, saca remedio, y sobrevivimos fuera de esta lógica estatal, en donde pareciera que los estados y los grandes gobernadores le van a resolver la vida al pueblo. Entonces sería interesante llamar a esas personas que son sobrevivientes de un sistema que nos ha asesinado, que es colonial. ¿Qué están haciendo esos territorios? ¿Qué está haciendo el buen mambo? ¿Qué están haciendo los guaraníes? ¿Qué se está haciendo en Colombia? Colombia tiene cosas excelentes, escuelas, postas paradas, los zapatistas, compañeros, no existe y es posible. Y el positivismo y las ciencias sociales nos han hecho creer que nosotros no creemos en el Estado, somos desordenados, somos flojos, somos bárbaros, somos un montón de cosas menos personas organizadas. Entonces creo que sería bueno que esta red se plantee, que traiga a esos sobrevivientes que son altamente creativos ante estas condiciones materiales que nos hemos capital, para que podamos conservar y cosechar esa esperanza que es tan necesaria. Bien, muchas gracias. 1 minuto para cada panelista. Uy. 1 minuto es nada. Yo creo que es muy interesante la intervención y por supuesto que la compartimos al 100% y trabajamos en eso cada día, en cada territorio, en cada lucha, con poblaciones originarias, con poblaciones indígenas. En el caso peruano tenemos 44 organizaciones, etnias diferentes con las que se trabaja cotidianamente. Comparto lo que dice la compañera, hay muchas cosas por deconstruir. Y hay muchas cosas por reaprender y por volver a mirar, por supuesto que sí, ¿no? Si no, no estaríamos acá. Pero quería comentarle al compañero, es decir, yo sé que el evento es América Latina Mejor sin TLC, y esos son los acuerdos que ustedes tienen que sacar, pero ustedes son los que han aprobado un tema que se llama Integración Latinoamericana, Caribeña, la CELAC Social y los espacios de articulación desde el... Quizás se plantean otra agenda. Quizás se plantean otra agenda, porque primero yo no he hecho diagnóstico, digamos, ¿no? Porque creo que tenemos más que suficiente diagnóstico, sino tratar de hacer un inventario de cómo se han ido desarrollando este conjunto de movimientos, y por eso puse una marca especial, digamos, en No al ALCA, el Foro Social Mundial, como los puntos más altos. Acá no hay una interpretación desde los partidos. O sea, no sé a qué debate estamos cuando no es el debate, ¿no? El debate está centrado en eso. Pero yo no tengo ninguna mirada pesimista. Yo no creo que estamos ante la democracia de las derrotas. No creo, no comparto esa tesis, no la comparto, ¿no? Y menos que lo que tenemos es una mirada, una nostalgia paralizante. No estaríamos en lucha cada día, ¿no? Si tuviéramos una nostalgia paralizante. Yo no puedo decir que los triunfos que se han producido en América Latina son haberle dado un sándwich más grande a la gente. No comparto una frase así tampoco, ¿no? Entonces, sí me siento en la obligación ética, por supuesto, de decirlo, ¿no? Que Lula saque a 50 millones de personas de las pobrezas no es darle un sándwich más grande, ¿eh? O sea, antes ni siquiera tenían el sándwich chico. Y que el Frente Amplio tenga, digamos, 54 años en el gobierno, con lo que implica una democracia de partido, por supuesto que sí. Entonces, el tema no eran los partidos, no era el balance de los partidos ni de la gestión de los partidos. Había un tema específico que los organizadores de No al TLC pusieron, y efectivamente que es lo que hemos querido de la mejor manera inventariar un poco para decir de esos organismos con quienes sí, y justamente hemos dicho, ¿no?, que en tiempos de ruptura la organización viene de abajo. Eso es el centro, digamos, de la intervención que se ha planteado. No significa que no hay que revisar un conjunto de cosas. Quizás también revisar, nosotros no hemos hecho una mala caracterización tampoco en los movimientos sociales, sí
reflexionar lo que ha dicho el compañero Alejandro. No se puede tener una posición antipartido. Si no les gustan estos, hagan otros. Entonces no se puede tener una posición antipartido. Creo, digamos, que hay que construir también una alternativa política en ese sentido, ¿no? Si ese partido es el partido de los mapuches, en buena hora. Si ese partido es el partido de los territorios... No, te digo, pero es que no es el debate, se nos plantea un debate bien específico. La CELAC social, América Latina, sus procesos de integración. Y entonces, claro, el debate es mucho más rico, por eso que planteo, hay que hacer una agenda que ponga centro en ese debate, ¿no? Ahí lo dejo. Muchas gracias, Lucha. Miguel, brevemente, por favor. Bueno, salió un tema por atrás a relucir, que es el tema de la unidad. Y yo creo que ese tema, si no lo debemos de perder de vista, todos los latinos, los latinoamericanos y del Caribe, de construir la unidad. Pero más allá que de construir la unidad y de buscar la articulación de los pueblos alrededor de este tema, yo creo que debemos de pasar también a la acción, porque también nada hacemos con teorías que muchas veces aquí debatimos, pero que también no lo transformamos en acciones concretas. Pero hay una cuestión muy importante cuando se habla que es mejor sin TLC, y es cierto, los pueblos pueden vivir mejor sin TLC, pero considero que tampoco no sesgados solo para un lado y dejando que otras naciones, grandes potencias del mundo, sí puedan hacer TLC con nuestros pueblos. Entonces, desde ese punto de vista yo no estoy de acuerdo, porque si bien es cierto, Estados Unidos, que es el que más ha celebrado convenios de tratados de libre comercio, también hay otra nación que es un monstruo económico en el mundo, que es China, pero que en el caso de nosotros los sindicalistas tenemos entendido que China es uno de los que más vulnera los derechos laborales de los y las trabajadoras. Entonces, en ese sentido, yo creo que no se debería sesgar esta frase, mejor sin TLC, pero solo para un lado. Yo creo que deberíamos de ser parejos. Así que muchas gracias. Y solo aclarar, y la Plataforma América Latina y el Caribe Mejor Sin TLC va a celebrar a partir de mañana su asamblea plurianual, que es el motivo real de esta reunión que estamos convocando, pero consideramos que era necesario crear un espacio de debate político por el clima mundial que estamos viviendo, y ese debate político tiene que partir desde la base, y por eso hemos convocado a distintas organizaciones, distintos países, distintas miradas, porque también entendemos claramente que la única fórmula que nos permitirá alcanzar alguna posibilidad de triunfo o de avance, tal como lo decía Mocha, como lo decía Alberto en su minuto, es la construcción de una fuerza social y política amplia, diversa, antiimperialista, por supuesto, popular, democrática, que incluya todas las distintas opiniones. Ahora, en el caso particular de los tratados de libre comercio, esa fue parte del tratado del debate político que queríamos hacer acá para conocer estas distintas miradas. Después vamos a tratar de sacar una especie de declaración de Santiago, algo así. Pero en el caso particular de los tratados de libre comercio, para aclararle al compañero Miguel, nosotros estamos en contra de todos los tratados de libre comercio que tengan carácter neocolonial o que impongan condiciones onerosas a nuestros países, por supuesto, sean China, sea Rusia, sea Estados Unidos, sea la Unión Europea, lo que sea. Para nosotros lo fundamental es construir las condiciones necesarias para el comercio justo. Nosotros no somos partidarios de los tratados de libre comercio de ninguna especie, somos partidarios del comercio justo y creemos que es posible el comercio justo. Así que con esa aclaración damos por cerrado este espacio porque ya nos están llamando, tenemos que salir, tenemos otra actividad ahora. Así es. Ok, muchas gracias a todos y a todos, un aplauso. 20 veces para que nos tomaras una foto.